el Señor derrame infinitas bendiciones sobre su pueblo. Mi nombre es Jesús A. Heliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy les ofreceremos el foro bíblico del domingo 30 de mayo de 2021. El mismo ha sido titulado Triángulos Tóxicos y usaremos los versículos del 1 al 12 del segundo capítulo del Evangelio de Mateo, a los que daremos lectura de inmediato. En el bendito nombre de Jesús leemos Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, que el Señor añada bendición a su palabra. Este pasaje bíblico que acabamos de leer ha sido estudiado en múltiples lecciones previas, principalmente en cercanías a la Navidad. Es lectura obligada cada vez que llevamos mensajes relacionados al nacimiento de Jesús. En esta ocasión nos enfocaremos en la breve pero importante relación que ocurre entre los sabios procedentes de Oriente y el rey Herodes. La mayoría de nosotros conocemos esta historia de memoria, pero deseamos insistir en que volvamos a acercarnos a ella, examinando el efecto que estos eventos tienen en el rey Herodes y la manera como él reacciona a ellos. Ya hemos estudiado otros pasajes donde vimos cómo la ansiedad se ha reflejado en múltiples personajes y la manera como ellos han reaccionado a ella. Herodes resulta ser un ejemplo de cuán adversas pueden ser las reacciones a la ansiedad en personas cuyo temperamento es agresivo o iracundo. Leamos los primeros dos versículos de la lección. Mateo 2, del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Estos primeros versículos del capítulo 2 del Evangelio de Mateo nos confirman el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. De igual manera nos afirman que el nacimiento había ocurrido durante el reinado de Herodes. Y nos presenta a unos personajes a los que se les designa como magos que procedían de Oriente y que su interés era localizar el lugar de nacimiento del rey de los judíos. A diferencia del Evangelio de Lucas, Mateo tiene como propósito principal mostrarnos el recibimiento dado por el mundo al recién nacido Mesías. Recordemos que Belén era la casa ancestral de David, el gran rey de Israel y fundador de su dinastía real. Sin embargo, no era un pueblo muy grande ni importante. Belén era un pequeño pueblo ubicado a unas 6 millas al sur de Jerusalén. El pasaje leído llama magos a los viajeros orientales que han llegado buscando al rey de los judíos. La tradición también los ha llamado reyes a estos personajes, pero la realidad es que no lo eran. Eran hombres sabios dedicados a la astronomía, tratando de discernir sabiduría, observando los astros celestiales. Tampoco eran solo 3. Probablemente formaban parte de una gran caravana. Y tampoco llegaron la noche del nacimiento de Jesús, sino que probablemente varios meses después. Estos sabios del Oriente no eran magos paganos, posiblemente eran estudiosos que residían en Oriente, que tenían conocimiento práctico de los escritos de los profetas judíos. O tal vez eran sabios que habían entrado en contacto con judíos en el exilio en Babilonia y por ello conocían muy bien las profecías sobre el Mesías. Posiblemente habían conocido los escritos del libro de Daniel, que como todos sabemos fue llevado al exilio babilónico desde muy joven y vivió allí hasta su vejez. Leamos ahora los versículos de Mateo 2, del 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Al enterarse el rey Herodes de la misión de los sabios de Oriente, su ego enfermizo debe haberle producido un severo ataque de ansiedad. Recordemos que para Herodes, él era el único rey del pueblo judío en el territorio. De igual manera, tanto el pueblo que le seguía como los que le odiaban, tienen que haberse afectado por la información de los sabios que llegaban buscando al rey de los judíos que ha nacido. Herodes debe haber estado enterado de algunas de las profecías que indicaban la venida de un Mesías, y tal como la mayoría del pueblo, debe haber creído que el Mesías profetizado sería un guerrero cuyo propósito sería enfrentarse a él y derrotarlo. Y de ahí la razón de su turbación y la prisa para convocar a todos los sabios de su tiempo para obtener información válida sobre este asunto. Los sabios confirman a Herodes lo que él más temía, que el Cristo habría de nacer a unas millas de su ubicación en Belén de Judea, hecho que se podía confirmar leyendo entre otros el profeta Miqueas, que dice en el versículo 2 del capítulo 5 de su libro: pero tú, Belén Éfrata, pequeña,
para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero no solo Miqueas profetiza la venida del Señor. Hay cerca de 97 versículos bíblicos que dan información sobre este asunto. Veamos ahora los versos de Mateo 2, de 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, que yo también vaya y le adore. Los maestros de la ley sabían que era el tiempo del nacimiento del Mesías, y también sabían que nacería en Belén. Así que la información que los sabios de Oriente habían deducido coincidía con la correcta interpretación de las profecías de esa época. Si esto era así, ¿cómo fueron capaces estos magos de reconocer en los cielos la señal que les anunciaba el nacimiento del rey judío? Pudo haber sido por la influencia de algunos judíos deportados a Babilonia que estudiaban e informaban lo que decían las escrituras. Recordemos que entre esos deportados estaba Daniel, Mardoqueo, Esdras, Nehemías, y todos ellos hablaron de las profecías mesiánicas. Es muy probable que la influencia que estos hombres tuvieron, incluso con reyes, provocara que algunos sabios orientales comenzaran a estudiar las escrituras hebreas, incluyendo por supuesto las profecías que hablaban del Mesías. En cuanto a la estrella que los magos vieron, es mucho lo que se ha especulado y se ha tratado de explicar a través de los tiempos, basándose en manifestaciones celestiales. Por ejemplo, hacia el año 11 a.C., el cometa Halley estuvo visible cruzando brillantemente los cielos. También en el año 7 a.C., hubo una brillante conjunción de Saturno y Júpiter que parecían una gran estrella. En el segundo año antes de Cristo, la estrella Mesori salió y fue observada por los egipcios. Curiosamente, Mesori significa el nacimiento de un príncipe. Lo cierto es que no podemos afirmar que estas o otras explicaciones aclaren el asunto de la estrella que los magos observaron en el cielo. Pero sí sabemos por la historia del antiguo mundo que se creía que era posible predecir el futuro por las estrellas y que el destino de una persona podía predecirse por la observación de estas mismas estrellas. Eso no tiene certidumbre, pero esa era la realidad. Lo que es bíblicamente irrefutable es que estos sabios vieron la estrella que los guió hasta donde estaba el niño Jesús. Otra cosa que estuvo absolutamente clara fue la intención de la intervención del rey Herodes en el asunto. Él, a pesar de ser rey de los judíos, no tenía sangre judía, y la aparición de un posible rey judío podría levantar los ánimos del pueblo en su contra. Sabemos que había un fallo monumental en el carácter de Herodes. Era una persona terriblemente desconfiada de todo, y esto le llevó a cometer toda clase de homicidios. Si sospechaba que alguien pudiera ser su rival en el poder, eliminaba a esa persona a toda prisa. Así asesinó a su esposa, a su hijo mayor Antípater, y a otros dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. Tan malvado era este hombre que cuando supo que se iba a morir, dio órdenes para que se arrestara sin causa alguna a un grupo de los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén y que los mantuvieran encerrados. E insistió en órdenes de que en el momento en que él muriera, los mataran a todos
y luego dijo sarcásticamente que se daba cuenta de que nadie lloraría por su muerte y estaba decidido a que se derramaran lágrimas cuando él muriera. Esto deja meridianamente claro lo que un hombre como este sentiría al recibir noticia de que había nacido un niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos. Esto turbaría a Herodes y también al pueblo, porque Jerusalén sabía muy bien los pasos que daría Herodes para comprobar esta noticia y eliminar del panorama a ese niño. Por eso vemos que pide a los hombres sabios que seguían la estrella que le informen al regreso acerca del niño que había nacido, supuestamente porque él quería ir a adorar al niño, pero sabemos que su único deseo era matarle. Leamos ahora los versículos finales de la lección. Mateo 2, del 9 al 12. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los hombres sabios, habiendo escuchado a Herodes, parten hacia Belén guiados por la estrella que han salido desde que salieron de oriente. De manera inexplicablemente milagrosa, la estrella se detuvo donde estaba el niño, cosa que produjo gran gozo en los magos orientales. Estos sabios hombres no fueron los primeros en tener noticia del nacimiento de Cristo. Fueron unos pastores que vieron y oyeron grandes y gloriosas cosas acerca de él y las dieron a conocer para asombro de todos los que le oían. Lucas 2, del 8 al 12, nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un tiempo después de esto, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu, hablaron de él. Lucas 2, 22, 32 nos dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. Diferente a lo que la tradición nos ha enseñado, los magos de Oriente nunca estuvieron con Jesús en el pesebre. El encuentro de ellos con Jesús y sus padres debe haber acontecido cerca de 2 años posteriores al nacimiento del niño. Eso no quita méritos al gozo que ellos recibieron al ser guiados por la estrella hasta encontrar al niño. El encuentro de los magos con el niño rey contrasta con el que tuvieron con el rey Herodes. Con el ambiente se percibía tenso, lleno de sospechas e intrigas, mientras que el encuentro con Jesús manifestaba un ambiente de gozo, de paz, de entrega y de consagración. Los magos entregaron a Jesús sus regalos preciados, dignos de un rey. La palabra nos dice que fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Una vez más, los magos son guiados por la mano divina y se les indica que no volvieran a Herodes cuando regresaran. Después de haberse encontrado con el verdadero Rey de Reyes, se dieron cuenta de la falsedad de Herodes e intuyeron nefastas intenciones de su parte. Y es que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor y le damos lo que somos, Él nos dirige y nos ayuda a discernir nuestras circunstancias y a tomar decisiones sabias, aunque eso implique cambiar el rumbo que ya habíamos tomado. Regresan los magos por una ruta distinta para no tener que informar a Herodes de los detalles respecto al nacimiento de Jesús. Subsiguientemente a la partida de los magos, el ángel del Señor le apareció a José, padre del niño Jesús, y le dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José tomó a María y a su niño y emprendió de noche el viaje a Egipto, donde la familia permaneció hasta que el mismo cielo les indicara que volvieran. Mientras tanto, Herodes, convencido de que los magos habían menospreciado sus órdenes, se enojó en extremo y, calculando la más temprana que pudo haber sucedido el nacimiento del niño, cruelmente ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años que había en todo Belén y en todos los alrededores. Los profetas del hemisferio occidental habían predicho con amplia claridad el advenimiento terrenal del Señor y de manera particular habían señalado el tiempo, lugar y circunstancias de su nacimiento. También se profetizó su muerte redentora y su resurrección. Fueron muchos los que no creyeron estas cosas hasta que acontecieron. De igual manera, a nosotros se nos ha profetizado su regreso. Y habemos muchos, aún en el seno de las congregaciones, que dudamos eso. Jesús mismo prometió a sus discípulos que Él regresaría otra vez. Y eso está en la Biblia. Juan 14, del 1 al 4, nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría, cosa que también está en la Biblia. Hechos 1, del 10 al 11 dice:
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo regresará Jesús? También está en la Biblia, Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Al igual que las profecías previas se cumplieron, estas también se cumplirán en el tiempo propicio. Creamos en Jesús y oremos por ello. Dios y Señor nuestro, te damos infinitas gracias por las señales que nos envía y que en amor nos conducen a tu presencia. Permite, Padre amado, que a través de tu palabra podamos discernir tu voz por encima de cualquier voz que pretenda contaminar nuestro corazón. Ayúdanos a manejar nuestra ansiedad de manera que podamos comprender tus mensajes, libres de conflictos con nuestros propios hermanos. Quita de nosotros las dudas sobre el cumplimiento de tus promesas para que podamos llevar un mensaje diáfano a aquellos que nos escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.